tan interesante de Alejandro. Y para comentar algo más sobre el mate, ya hablamos un montón de cosas. Hablamos de cómo se preparaba el mate, ¿se acuerdan? Hay que tener un recipiente, que puede ser este es de madera. Puede ser una calabaza, que acá se llama mate, o sea, el recipiente mismo se llama mate, o se llama porongo. Originalmente en guaraní, que es el pueblo que existía acá desde siempre en la zona del Paraguay, el norte de Argentina, sur de Brasil, lo llamaba caá, que es hierba, y mate, que era el recipiente. ¿Está bien? Entonces, para prepararlo, de nuevo, acuérdense, tienen que tener un recipiente adecuado, tienen que tener una hierba mate adecuada. Acá en Argentina, acuérdense que tomamos la hierba mate con palo, mientras que en Uruguay o el sur de Brasil toman la hierba sin palo, se llena hasta 3/4 del mate en forma inclinada. Una vez que se pone la hierba, acuérdense que hay que sacudirlo para que se distribuya el polvo y se deja en una forma inclinada, se pone la bombilla y se echa el agua nunca hirviendo, entre 80 y 83 grados, para ir cebando el mate. Eso era cómo se preparaba el mate. Hablábamos también de otro tipo particular de mate que en vez de ser con agua caliente es con agua fría, agua con mucho hielo, porque en esa zona es muy calurosa, entonces en verano se toma con hielo, se toma y se le ponen diferentes hierbas y se llama tereré. Muy bien, se acordaron que se llamaba tereré. También dijimos que es una tradición muy antigua en el Río de la Plata, porque ya los guaraníes lo tomaban desde épocas inmemoriales, y la planta del mate era una planta sagrada, porque ellos le daban condiciones sagradas, incluso se utilizaba como moneda la hoja de la yerba mate. Al llegar los españoles, ellos veían que los indígenas, cuando mascaban esta hoja originalmente o hacían infusión, tenían una resistencia que era superior y ellos empezaron a probar el mate y lo adoptaron. Y los que difundieron toda la tradición del mate en el Virreinato del Río de la Plata, incluso en el Virreinato del Alto Perú, fueron los jesuitas, los misioneros jesuitas, que pudieron encontrar la forma de empezar a tener cultivos de mate que hasta ese momento no había. O sea que es una tradición muy antigua. El mate, junto con el poncho, eran dos tradiciones que no se dividían por ningún tipo de clase social, ni económica, ni raza, incluso ni color. Es decir, tanto los ricos o los que estaban en las posiciones de mayor poder, como los criollos o incluso los esclavos, todos tomaban mate y todos usaban poncho. La única diferencia que había entre las clases sociales era esto. Es decir, los ricos podían poseer mates de mucha riqueza, como estos mates que se hacían con la plata que venía del Alto Perú, del Cerro de Potosí. Entonces tenemos piezas como estas que realmente son obras de arte, y que tomar mate en alguna de estas piezas revelaba la clase social a la cual pertenecía el dueño de semejantes mates. Bueno, este fue el detalle de hoy del mate, así que espero que les haya gustado. Alejandro, te convido un mate para que arranques lo mejor posible. Entonces, continuamos con Alejandro Cragno, magíster en Educación para Profesionales de la Salud, profesor de la carrera de Medicina de la Universidad Nacional del Sur, profesor asociado del Instituto Universitario del Hospital Italiano de Buenos Aires y de la Maestría de Educación para Profesionales de la Salud. Adelante, Alejandro. Te dejamos para que nos cuentes algo sobre el PBL virtual.
experiencia que hemos tenido con el tema del aprendizaje basado en problemas en escenarios virtuales. No sé si ustedes recuerdan, pero vieron que en los últimos congresos de la especialidad que sea nuestro, siempre estábamos discutiendo, bueno, ¿y qué hacemos con la gente joven que se la pasa en los escenarios virtuales? Y eso fue todo un tema que se discutió en varios congresos, ¿no? Bueno, parece ser que la historia que tiene sus endijas nos ha acelerado un poco el tema y hoy nos encontramos ante la necesidad de brindar varias actividades educacionales mediadas por las tecnologías de la comunicación, mediadas a través de utilizar los espacios virtuales. Y es esto lo que pasa también con el aprendizaje basado en problemas. Aprendizaje basado en problemas, que si uno se lo pone a ver en sus definiciones, se trata de una estrategia que utiliza aprendizaje colaborativo, contextualizado, con un docente como facilitador, y que va de la mano de eso del aprendizaje autodirigido o gerenciado por el propio aprendiz. Una de las cuestiones que no me deja pasar, a ver si me deja pasar ahora. Ahí va. Los pasos en el aprendizaje basado en problemas, tomando el modelo de Java más 3, tiene un primer momento de clarificación de términos, luego la definición del problema, el análisis de los problemas, la estructuración de las ideas, los objetivos, el aprendizaje autodirigido y el report de la información. Todo lo que significa desde la clarificación de términos hasta terminar con los objetivos de aprendizaje, forma parte de la tutoría 1. Después el estudiante va a hacer su aprendizaje fuera de la tutoría, y después viene la parte 2, donde se trae la información y se comparte la información. Estas serían las etapas que tiene el aprendizaje basado en problemas en su formato habitual. ¿Qué pasa con el aprendizaje basado en problemas en formato virtual? Bueno, así como nosotros preparamos la sesión cuando estamos en un escenario presencial y tenemos que ver si el aula está preparada, si están todas las sillas, si están las mesas, si tenemos la pizarra, si está fresco o está caluroso y si tenemos la posibilidad de tener el aire acondicionado o la calefacción o los ventiladores. Bueno, lo mismo tenemos que preparar el aula para la tutoría virtual. Entonces, en este caso yo voy a hablar sobre el Zoom, utilizando la mediación que sea, el programa que sea, pero en este caso el Zoom debe estar instalado, deben tener un usuario los estudiantes para poder arrancar, se les debe mandar el link, como hicieron ustedes conmigo, para que yo pueda entrar a compartir con ustedes la actividad, lo mismo hay que hacer con los estudiantes. Hay que cerciorarse antes de empezar la tutoría de que todos estén dentro del aula virtual, cerciorarse de que todas y todos tengan abiertos los micrófonos y los videos para poder participar, que tengan a mano la situación problema y que estén en un lugar tranquilo para poder hacer la actividad. Hay programas como el Zoom que cada 40 minutos se cortan, si está el formato de esta licencia es libre, y en todo caso esto servirá para darle una dinámica distinta. Pero una cuestión que yo les recomiendo como que sea muy fuerte la recomendación para los estudiantes es que tengan un lugar tranquilo para hacer la actividad. Ya vamos a volver después sobre eso. La actividad comienza con la lectura del problema. Cuando uno está en un formato presencial, se puede decir, bueno, ¿quién quiere comenzar a leer? A veces tarda en el formato virtual, en que alguien se decida, y entonces en todo caso recomendemos empezar vos o que empiece tal o cual persona para leer el problema, y recordar que tenemos que chequear que todas y todos tengan la posibilidad de participar a través de chequear que funcione bien la cámara y que funcione bien el micrófono. Se lee el problema y se clarifican los términos de la misma manera que se hace en la presencialidad para estar todos contestes de que han comprendido de qué trata el problema. Luego viene la parte de la lluvia de ideas, que tanto en la parte presencial como en la virtual se debe dar tiempo a los estudiantes. Hay que tener paciencia para que se desarrolle esta lluvia de ideas. Siempre con la pregunta disparadora, que es ¿qué deberíamos hacer para poder comprender el problema? Recordemos
que en el aprendizaje basado en problemas no se trata de resolver, sino de comprender el problema, de identificar los conceptos teóricos que subyacen, que me permiten a mí comprender esta situación de salud que estamos leyendo. Hay que tratar de que todos los estudiantes participen a través de la escucha activa, a través de la participación brindando los aportes, y por eso, vuelvo a insistir, es muy importante que la cámara esté prendida para que todos nosotros podamos. Después, si quieren, podemos contar algunas anécdotas. Estar atentos a lo que se dice para poder ayudar en este tema de la lluvia de ideas, y no ir a concretar en una pizarra ya la lluvia de ideas que voy discutiendo hasta que esta lluvia de ideas no tenga un grado de desarrollo. El hecho de ir hacia una pizarra, lo mismo como pasa en la presencialidad, de entrada restringe la posibilidad de que surjan ideas en esa lluvia de ideas. Entonces, una vez que la lluvia de ideas tiene su cuerpo, que tiene su contenido, vayamos a estructurar una pizarra, hagamos mapas conceptuales, utilicemos la pizarra del modo que los estudiantes les resulte más cómodo, de acuerdo a las bondades que tenga el programa que ustedes estén utilizando. Si uno utiliza el Zoom tiene modalidad pizarra, pero si no directamente, y esto lo usamos inicialmente, ahora los estudiantes directamente trabajan sobre Word y comparten el Word porque le da mucha más dinamismo. Y acá como tenemos una pizarra en la presencialidad, bueno, quién abre la pizarra, quién puede escribir en la pizarra, hay que guardar lo que se va produciendo, y a veces hay que tener, hay que hacer, resguardos parciales, por el caso de que pueda llegar a cortarse la conexión, o el programa ayuda a 40 minutos se corte. Dónde se guarda y quién guarda, lo que estamos diciendo, y este archivo. Mi recomendación acá es que sobre la pizarra trabaje un estudiante o un estudiante solamente por vez, y que ella o él sean quienes vayan recuperando los conceptos y las ideas que van tirando sus compañeros. Entonces, aquí ven una foto con permiso de los estudiantes, donde ellos comparten lo que hicieron en esa pizarra, donde fueron lo que fueron discutiendo, un modelo sencillo de una lluvia de ideas, y eso después se guarda, y una vez que lo guardamos, ya sea que lo guardamos porque tenemos esa pausa de 40 minutos que tenemos que tomar luego del Zoom, que sea una versión libre, o si no, les recomiendo además que cada tanto hagamos un descanso, paremos un poco, que vayan a la mate, cambien el agua, cambian la hierba, se prepara un nuevo mate, 5 o 10 minutos, al baño, y es como cuando estamos en la presencialidad, demos la posibilidad a la gente de que pueda tener un descanso. Obviamente, mientras van trabajando, elaboran los objetivos de aprendizaje, y una vez que tienen la lluvia de ideas con los objetivos de aprendizaje que se van a llevar para estudiar, lo que sigue es la etapa que es igual en los escenarios convencionales. Van y estudian de la bibliografía que pueden encontrar en las bibliotecas, ahora obviamente en bibliotecas virtuales, no sé cómo será en el resto de los países en función de si tienen más o menos libertad para ir a las bibliotecas donde pueden buscar textos en papel. Acá ni siquiera tienen acceso todavía a las fotocopiadoras, entonces trabajan mucho con la virtualidad, y bueno, ahora van a buscar información. Estudian en función del plan de estudio que han elaborado, y las búsquedas pueden variar. Nosotros hemos hecho algunos estudios y vean que en general por cada DP traen 9 fuentes de información, con sitios no comerciales el 62%, sitios comerciales el 20%, más o menos. Algunos van a los libros de texto, apuntes de cátedra, con otros expertos, y esto va variando de acuerdo al momento de la unidad en que van pasando. Al inicio utilizan mucho más libros de texto y al final más trabajos de investigación. Luego viene la segunda parte de la teoría, que ya 2 o 3 días, traen esa información y el trabajo de compartir la información analizándola, ¿no? Justamente esta es la idea, de que de acuerdo a los objetivos compartamos qué es lo que buscamos, y entonces solicitamos que la discusión se ordene. Hay quienes pueden utilizar el tema de levantar la mano,
valoran que haya más orden los estudiantes aquí, que es lo que es la lluvia de ideas, que es más abierto, y justamente aquí lo valoran, que haya un poco más de orden en esa discusión, porque todos van a querer compartir, o todas van a querer compartir lo que fueron buscando. Digamos, yo recomiendo acá siempre utilizar como pantalla compartida la lluvia de ideas y la búsqueda que tenían que hacer con las preguntas que se habían hecho. Esto ayuda. Ayuda también el hecho de que ustedes le pidan a los estudiantes que les mande, que les envíen por mail, o bueno, en este caso es en el campus, en el Moodle que nosotros trabajamos, donde nos mandan el día anterior la bibliografía que buscaron, y entonces yo, de acuerdo a lo que van hablando, sé qué bibliografía tienen y puedo ir guiándolos en la lluvia de ideas, en esto de compartir y de construir en conjunto la información, les puedo ir ayudando en base a lo que sé que fueron buscando. Entonces esto les recomiendo, es una buena herramienta a utilizar en el ADP virtual. Y obviamente después de que se termine y se llega a compartir toda la información y a las conclusiones que se lleguen, siempre trabajar al final de la sesión el feedback, asegurarse de que todos estén presentes y realizar la devolución de la misma forma que lo hacemos cuando lo hacemos en el trabajo presencial. Y esto es de a uno, qué fue lo que hizo bien en este formato primero de autoevaluación, qué fue lo que ella hizo bien, qué cosas podría haber hecho de otra forma, y a medida que vayan terminando todos, después la tutora o el tutor le da devolución a cada uno de los estudiantes. Y ahora, saliendo ya de la tutoría, algunos conceptos que me parece que estarían buenos que tengamos de acuerdo y que compartamos en esto que significa el ADP, y que son la contextualización, la participación como condición necesaria, esto del aprendizaje colaborativo y el docente como facilitador. De lo del aprendizaje colaborativo, se trata de un sistema de interacciones cuidadosamente diseñado. Esto significa, no surge así porque surge. El ADP, si ustedes se ponen a ver, realmente primero arrancó con algunos pasos relativamente claros, allá en los modelos del año 69, 70, 71, que fueron los de McMaster. En el año 74 llega a Maastricht y ellos los estructuran con estos 7 pasos, y que en realidad tiene una estructura, no es que se juntan en un problema y arranca y termina esto. Su sugerencia es que vayan siguiendo los pasos, y esto les va a permitir sacar mucho producto del aprendizaje basado en problemas. El aprendizaje colaborativo tiene la interdependencia positiva, la interacción promotora cara a cara, la responsabilidad individual y grupal sobre la tarea, las habilidades interpersonales y el procesamiento grupal. Pero vean esto, ¿no? La interacción promotora cara a cara no es lo mismo en una estructura planar, como es una pantalla, que estar interactuando, y nosotros que somos latinos lo conocemos y sabemos de lo que estamos hablando, no es lo mismo estar alrededor de una mesa que estar frente a una pantalla. Pero así igual hay que trabajar, entonces hay que tratar la facilitación del docente acá, tiene otros bemoles. Hay un viejo trabajo sobre cómo es la evolución de los grupos, que pasan por una etapa primero de preparación, después de formación, donde empiezan a medirse los liderazgos y a medir el estilo que tiene cada uno. Después de los momentos de tormenta, que es que cuando ya empiezan a pelearse esos liderazgos, pueden aparecer algunos conflictos. Después la normalización, donde cada uno acepta el rol que va a desempeñar dentro del grupo, y después el performing, que es esos grupos que casi quedan solos. En el formato virtual, en estos 4 meses que hemos visto que estas etapas de la formación de los grupos se dan y se trabajan casi de una forma muy similar a lo que nosotros veíamos, en mi caso, en estos 15 años de experiencia con ADP, en los distintos momentos, ya sea en pregrado o en posgrado, en los primeros años iniciales o en los años. Lo que pasa es que los docentes hoy tenemos que empezar a reconfigurarnos frente a este hecho de la virtualidad para tratar de facilitar estos escenarios que son distintos. Y entonces hay que reconstruir este nuevo rol. No necesariamente es traumático. Hay que aprender a observar, como yo les decía, sobre una pantalla plana. Es absolutamente distinta a la facilitación.
tenemos que utilizar otras estrategias para estimular la participación. Nosotros teníamos cuestiones posturales que adoptábamos y que acompañaban nuestra palabra, que no es lo mismo cuando está mediado a través de una pantalla. Entonces todos aquellos aspectos de la comunicación no verbal que nosotros podíamos observar o hacer observar a los estudiantes, ahora cambian. Tenemos que ejercer una tolerancia sobre nuevos comportamientos que a veces uno comprende, y tenemos que construir vínculos en ausencia de esa presencia o con una nueva presencia. Es una cuestión distinta. Entonces acá les pongo algunas cosas que me pasaban los estudiantes cuando yo les preguntaba, bueno, ¿cómo era esta vivencia? ¿No? Y entonces algunos hablaban, dicen, bueno, los estudiantes de primero participan porque se sienten muy cómodos. Algunos plantean que la reunión es más organizada y que en definitiva se acostumbran, que las dificultades de conexión es un tema, que a veces se pierde la esencia del debate, que es esto de estar cara a cara, entonces algunos lo notaban como una limitación, otros que podían manejar mejor los tiempos, que en persona te exige más, ellos notaban que mientras estaban en la virtualidad se tentaban más a leer de la pantalla y capaz que tenían que tener menos estudiada la información. Que es muy importante el ambiente. Hay estudiantes que tienen un ambiente que comparten en una casa chica y entonces la gente pasa por detrás, eso a veces las pone mal. Por ejemplo, una vez quería hablar y mi perro me ladraba y entonces estaba la participación. Y hay otros que ponen esto, ¿no? Extraño el contacto, el compartir en persona. Entonces, bueno, es un tema. De todas maneras, los estudiantes nos recomiendan a nosotros que estemos atentos y atentos para dar lugar a la participación. Por eso, todos aquellos recursos que nosotros tengamos para poder facilitar la participación son importantes. Y digamos que uno podría decir que en general se tratan nuestras evaluaciones que tratan el desempeño. Cuando uno evalúa una tutoría, ojo, porque son dimensiones que están validadas para campos presenciales. Entonces hay que tener en cuenta de ver cómo uno puede tratar de modificarlas para la no presencialidad. Y algunos aspectos son difícilmente evaluables, ¿no? Como la llegada a tiempo y estas cuestiones hay que verlas de otra forma. Entonces hay que aceptar la debilidad del instrumento, si es que digamos ese instrumento de evaluación que debemos tenerlo para evaluar las tutorías, que puede tener una debilidad en estos casos si uno no hace la adaptación a los escenarios no virtuales. Obviamente también es una oportunidad para investigar, estamos en eso y estamos viendo, pero bueno, ya les propongo acá, hay una revisión que es interesante. Ahí creo que la dificultad que tiene esto es que hay distintos modelos de tutorías que plantean y no todos son tan característicos como son habitualmente o estructurados como son, pero es interesante para leerlo, donde ven las concepciones de los tutores. Y yo les propongo que si ustedes se ponen a investigarlo, antes de mirar la complejidad, y en este caso hay propiedades emergentes que surgen de esto, y que además hay que tenerlas en cuenta, que ya antes las teníamos y que ahora se hacen muy bien. Como por ejemplo, la cognición distribuida. Y en esto nosotros aprendemos estando rodeados de un entorno, y cuando uno tiene un entorno que ahora tiene mucho peso en la virtualidad, ese pensamiento, lo que deja ese pensamiento y ese aprendizaje subsiste en ese entorno que también nos acompaña. Y como esto fue cambiando, hay que tener en cuenta que esto también es un hecho que tiene su impacto. Tengo un estudiante que me dijo, cambié la forma de estudiar, tengo que cambiarlo porque necesito el papel. Entonces, esto me deja de una forma más expuesto, no me permite tener todo el potencial que yo desarrollaba cuando tenía papel y podía tomar nota. Y esto que puede llamarnos a atención, porque estamos dando un estudiante eventualmente millennial, también estudiaba con papel y necesitaba el papel. Y ahora ni siquiera puede tener fotocopia. Entonces, tienen que la cognición y la forma en que ellos van a estudiar pescado. Entonces es mucho más complejo que solamente saber si yo me adapto o no, me gusta la virtualidad o no me gusta. Va también la forma en que pienso. Entonces, sugerencias si queremos implementarlo. Docentes que lo van a llevar a cabo necesitan que nos reunamos y que tratemos de poner la cuesta en común.
reflexionar acerca de la predisposición para hacerlo. Compartir tips, algunos de los cuales he compartido con ustedes, que modestamente nosotros utilizamos con nuestros tutores y tutores. Reunirse con los estudiantes para comentar en las variantes que puede tener esta modalidad. Nosotros hemos hecho un video, una tutorial para ellos, para que puedan adaptarse sin problema. Y apelemos a la creatividad sin dejar de lado los fundamentos educacionales, y esto es muy importante. Ustedes acá pueden compartir videos, pueden compartir radiografías, pueden compartir muchas cosas de los espacios virtuales. En definitiva, una de las mejores respuestas que he recibido es: pero qué bueno que tengo algo para hacer. En una circunstancia donde donde hubo algunas universidades que suspendieron prácticamente sus clases, que nosotros les podamos ofrecer algo para hacer, y que lo que le ofrezcamos, además sea de calidad y tenga un sentido, los estudiantes lo valoran. Y bueno, esto es lo que quería comentarles. Finalmente les dejo una frase de Philippe Méliès, que recomiendo como pedagogo para leer, que deja siempre cosas para pensar. Y bueno, en definitiva, les agradezco fundamentalmente el nombre de la maestría, que cumplimos 10 años ya en esto, y donde hemos podido conocer a Sandra y a muchos otros maestrando, que nos permite compartir estas experiencias con todos ustedes. Desde ya, bueno, muchas gracias, y abierto al intercambio y las preguntas que quieran. Muchísimas gracias, Alejandro. Les recuerdo que pueden participar, pedir la palabra, solicitar el micrófono para poder preguntar o para compartir sus experiencias en relación al PBL que hayan tenido también durante estos meses previos, o los interrogantes que tengan. Mientras tanto, yo quería preguntarte, Alejandro, ustedes como tutores, o sea, digamos que nos presentaste un poquito más cómo veían los estudiantes, pero ustedes como tutores, ¿cuál creen que fue como el mayor reto al intercambiar lo que era la práctica usual presencial a esta práctica virtual a través del PBL? O sea, pues ustedes ya tienen mucha experiencia utilizándolo de manera presencial. ¿Qué fue lo que más les impactó? ¿Qué fue el mayor reto? Pero también, ¿cuál creen que fue como la gran ganancia? El principal reto fue animarnos. Vos sabés, Sandra, que acá en Argentina apareció, voy a decir más o menos una fecha, el 14 o el 15 de marzo, cuarentena, se suspenden las clases, y a partir de ahí tuvimos unos días de bueno, ¿qué hacemos? Y dijimos, bueno, adelante, vamos a hacer las tutorías virtuales, esto es algo que lo podemos hacer. Y ahí nos sentamos, hicimos una apuesta en común, en un grupo, me junté con los tutores que arrancaban acá en el tercer año, y bueno, con otros en otras universidades, y dijimos, vamos a hacer esto. Así que el desafío fue animarnos. Y el gran beneficio es que animarnos nos permitió encontrar que la AEP en formato virtual tiene muchas variables. En primer lugar, no se pierden grandes cosas de lo que uno trabaja. Hay que adaptarse a esta que comentaba, Sandra, esta interacción virtual, pero que desde el punto de vista educacional tiene grandes fortalezas. Podemos compartir, ya te decía, fotos, podemos compartir radiografías, podemos compartir las situaciones de salud en un formato que puede ser incluso hasta distinto, de manera que la verdad que fue muy creativo. Viste que después de salir de yo iniciar y empiezan a aparecer este tema de, bueno, y podemos hacer esto y agregar aquello. La verdad que para mí fue una grata sorpresa, porque con todos los grupos de tutores de distintas universidades que puedo compartir, todos y cada uno encuentran cosas muy interesantes. Yo creo que esto es una gran oportunidad para una estrategia que ya tenía 40 años. 40 años. ¿Está? Un poquito más de 40 años. Y entonces esto la revitaliza, ¿me entendés, Sandra? Yo creo que sin duda la revitaliza. Sin duda. Buenísimo. Miguel Cadena nos pide la palabra. Miguel, tienes el micrófono abierto. Muchas gracias, buenas tardes. Hola, Miguel. Quería, doctor, preguntarle
¿Cuáles tips nos daría su merced en la formulación de los problemas? Pues nosotros acá en una ciudad de Colombia que se llama Bucaramanga hemos aplicado ABP, pero muchas veces cuando uno lo socializa con otros docentes tiende a confundirlo mucho con aprendizaje basado en casos. Claro. Entonces no sé qué nos daría usted recomendaciones para formular muy buenos. Mira, Miguel, el primer punto que yo diría es que sean situaciones de salud que ustedes se extraigan de la realidad y de la realidad local. Ya sea por prevalencia, entonces son situaciones de salud locales, de la realidad local o regional, y que por prevalencia son importantes, o por impacto. A ver, la prevalencia de pandemias es baja, pero tiene un impacto enorme. Entonces uno no podría dejar en esta circunstancia, por ejemplo, tocar. Entonces, primero, que sean situaciones relevantes y locales o loco-regionales. La segunda es que uno pueda identificar dentro de esa situación ciertos disparadores que los tengan relacionados con la unidad de aprendizaje que los estudiantes estén cursando. Entonces, nosotros en el diseño de los problemas ponemos claves contextuales, así le llaman, que son frases, palabras, que disparan en los estudiantes por asociación cognitiva alguna pregunta que les motiva a recordar algún concepto, que les motiva a establecer un vínculo con la unidad o con el módulo educacional que están en ese momento cursando. Tercero, que la situación de salud que uno le ponga esté adecuada en el grado de complejidad, al grado de desarrollo que tengan los estudiantes. Y esto está en relación con un concepto desarrollado por Vygotsky, que es la zona de desarrollo próxima, que es que la distancia entre lo que los estudiantes tienen que lograr como objetivo de aprendizaje y los conocimientos que yo ya tengo, no sean ni muy corta para que no me resulte un desafío, ni muy larga para que me resulte imposible de abordar. Cuarto, que sea claramente narrativa, que tengan una narrativa. Los primeros situaciones de salud que hacíamos allá por el 2004, 2005, por lo menos en nuestra experiencia, nosotros arrancamos en esa época, eran muy bisajones, que tenían poca narrativa y muchas claves contextuales. Hoy somos más latinos, tenemos una buena narrativa que nos lleva a expresar, a contextualizar mejor, y esa narrativa a la vez tiene esa clave contextual. Bueno, nada, ¿qué le voy a contar a los colombianos de una buena narrativa teniendo García Márquez? Pero sin llegar a ser, digamos, de tal magnitud, ni que uno tenga que llegar a eso, debe tener una narrativa que les permita a los estudiantes abordar distintos lugares. Y yo, la última recomendación que les doy es en función de la estrategia curricular. El ABP es una extraordinaria herramienta de aprendizaje colaborativo, de contextualización, que permite el aprendizaje de los estudiantes y que tiene su mayor rédito cuando los programas son integrados. Si yo hago ABP solamente para una materia, histología, le pierdo muchas de las cualidades y las potencialidades que tiene el ABP. El ABP sirve muchísimo cuando el estudiante puede abordar la situación de salud desde distintas perspectivas. Y ahí ustedes le van a sacar un provecho enorme. Y la recomendación es practicar, hacerlos. Y nosotros lo que hacemos es darle a los estudiantes en la evaluación final de la unidad, o sea, que evalúan nuestro trabajo, le preguntamos en qué magnitud los problemas les han permitido o les han ayudado a desarrollar sus objetivos de aprendizaje. Y así hemos visto que problemas no le ayudaron para nada y otros que lo ayudaron y mucho, y entonces nos permite año a año. Continuamos. Carlos Augusto Franco pide la palabra. Carlos, tienes el micrófono abierto. ¿Escuchan? Perfectamente. Sí, te escuchamos. Bueno, es que estoy fuera de casa con un iPad y no sabía si el sonido me iba a funcionar bien. Doctor Cragno, excelente conferencia, me gustó mucho. Siempre me ha gustado pensar en la enseñanza basada en problemas
como una alternativa adicional, una herramienta más dentro de todas las que hay posibles usar en educación médica. Y en este momento, dentro de la virtualidad, suena muy atractivo con el enfoque que usted le da. Pero había dos cosas que me preocupan un poquito más de metodología que de cualquier otro punto. Primero, ¿cuántos estudiantes ustedes manejaron a través de las videoconferencias? Porque pues cuando los grupos son muy grandes se nos pierden los chicos de pronto no podemos estar atentos a todos. Como usted decía, el tutor tiene que estar muy pendiente. Lo mismo, ¿cuántos tutores tuvieron que usar para cada sesión? Y la segunda pregunta, en nuestra universidad en Bogotá, en la Universidad de los Andes, con frecuencia quienes hacen enseñanza basada en problemas piden un documento final a cada estudiante como prueba de que hizo su trabajo. En este caso, con el PBL virtual, ¿también hicieron la solicitud de un documento final a todos los estudiantes o lo hicieron más sobre el resultado final de lo que iban obteniendo con cada uno de ellos y con el grupo al final? A ver, la primera pregunta es: nosotros trabajamos en grupos chicos, máximo 9, 10 estudiantes por tutor. Entonces nosotros tenemos, en la Universidad Nacional del Sur tenemos 70 estudiantes por año, más o menos son 8 tutores. En el Instituto Universitario Hospital Italiano, Eduardo, también, más o menos estamos 10 y 11, ¿no? Por tutor. 9 estudiantes tenemos nosotros. 9 estudiantes por año. 9, ahí está, 9. Y entonces, la recomendación siempre son grupos chicos. Hay descripto aprendizaje basado en problemas de grupos grandes, la dinámica es distinta. Y en relación a lo de la tarea final, yo he trabajado en 5 universidades distintas con distintos modelos de ABP. En una sola tenían que hacer un reporte final. La realidad, el reporte final escrito, yo nunca le había encontrado mucho sentido educacional. De acuerdo. Uno debería decir, bueno, ¿para qué quiero el reporte? Porque yo voy a tener, tengo 3 horas a los estudiantes compartiendo. Los tutores no necesariamente en los programas integrados tienen que ser expertos en todos los temas, no lo pueden ser. Y entonces el informe escrito debería ver con qué objetivo lo pido y para qué. Si ese objetivo tiene un objetivo educacional y está claramente establecido, pues adelante. Nosotros nunca lo pedimos en los modelos donde ahora estoy trabajando, y entonces no tengo mucho más que decir, solo la recomendación de que si pido, hay 2 cosas. Uno, si pido un reporte, ¿para qué lo pido? Y segundo, una vez que lo pido, lo tengo que leer. De acuerdo. Porque esto, viste, a veces nos pasa también, ¿no, Carlos? Que Sí. le pedimos reporte a los estudiantes y después nadie los lee, y entonces la verdad que los estudiantes dicen, ¿para qué lo hago? No digo que sea el ejemplo de la Universidad de Bogotá, ni mucho menos. Pero lo que nos pasa a veces, cuando uno pide muchos reportes y mucha producción a los estudiantes, pues a veces hay docentes sin forma de leerlo. ¿Puedo hacerle una pregunta a Carlos Augusto? Claro que sí. Ese reporte final es evaluado y lleva una calificación. ¿Con ese reporte aprueban, no aprueban? ¿Cómo lo usan? Ese reporte se usa como sustrato de la calificación. O sea, le dan un porcentaje de la calificación. Quienes usan el reporte final le dan un porcentaje de la calificación que creo que es aproximadamente el 25 o 30% de la nota final. A mí en lo personal no me gusta el reporte porque es que el reporte muchas veces se vuelve copiar y pegar, y lo que uno necesita es que el estudiante sea capaz de argumentar, en mi posición muy personal. Entonces, si tú logras que él argumente y que defienda sus argumentos, estás logrando la mayor parte del objetivo. Pero el PBL que se usa con algunas de las materias de sistemas integradores tiene incluido el reporte final. Claro, si van a argumentar, ya si tienen varios meses de aprendizaje basado en problemas, uno los ve argumentando, ¿no? Sí. Y otra dificultad que puede existir es que si ese reporte final aporta a la calificación para aprobar, los estudiantes van a estar trabajando para el reporte final
y no para aprender en los grupos de ABP. Eso puede ser un problema cuando la evaluación a veces no está diseñada de manera coherente con el principio educacional del ABP, o bueno, con cualquier teoría educacional, ¿no? A veces eso, más que estimular, puede dificultar que los estudiantes aprendan adecuadamente en el ABP. Sí, yo creo que también rompe con la intención del aprendizaje colaborativo, que es que entre todos construimos este nuevo conocimiento. Sí, sí. Así es. Jimena nos pide la palabra. Jimena, puedes hablar. Mientras tanto, que Jimena puede contactarse. Una de las cosas que vimos algunas de las personas que utilizábamos ABP durante este semestre fue que algunos de los chicos que tenían, digamos, un poquito más de dificultad para participar, para mostrar sus opiniones, lo hacían de una forma más libre y de una forma más, o sea, como sin tanto miedo como lo harían en condiciones normales o presenciales. ¿Ustedes tuvieron tuvieron alguna experiencia similar o pues en general ya están acostumbrados a utilizar el ABP y probablemente era algo igual de fluido? No sé. No, está muy bien, Sandra. Vos sabés que incluso en los que ya tenían experiencia, yo estoy en una modalidad distinta de ABP, que es el aprendizaje basado en resolución de problemas, en mi área clínica también, en cuarto año. Y algunos y habíamos arrancado en la parte presencial. Y la dinámica cambia cuando vamos a la virtualidad, y aquellos que tenían más dificultad, recuerdo un estudiante tenía más dificultad en la parte presencial, y en la parte virtual anda, pero a velocidad fantástica. Y más aún, y al revés también, gente que durante la presencialidad, por elocuencia, por postura, por ponerse, por lenguaje no verbal, por varias cosas, se impone en la virtualidad, diluye muchas de esas potencialidades en la participación, y como que tiene que exponer cosas más concretas, conocimientos, digamos, y a veces no se ve. Entonces sí, claro, cambia. Sí, lo vimos. Y también, ¿sabes qué? De las personas que tenemos... ¿Cómo? Que también de los tutores, ¿viste? Y de las tutoras. Es decir, hay tutores fantásticos que son fantásticas en la presencialidad, y cuando van a la virtualidad también tuvieron que acomodarse bastante, digamos. Porque bueno, son estilos. También nos pasa, claro. Debo decir que a mí me favoreció la parte virtual en el hecho de que en la vida real soy muy expresiva con mis facciones, con mi lenguaje no verbal. Entonces, muchas veces esa parte del lenguaje no verbal puede interferir con el adecuado desarrollo o la intervención de los estudiantes durante la sesión. Y en la parte virtual fue muy interesante porque el poder apagar la cámara me permitía estar sin tener que ellos estar viendo qué era lo que pasaba con mi rostro, con mi cuerpo. Y eso también creo que favorecía de manera significativa el ejercicio. Entonces, para mí también, digamos lo que tú dices, no solo para los estudiantes, sino también para nosotros a veces como docentes, resultó ser benéfico hacerlo virtual. Por ejemplo, en esta parte me pareció muy interesante, que era más fluido y se me facilitaba presentar lo que yo quería sin que me lo vieran en la cara. Está bien. Bueno, de los participantes que tenemos, ¿qué tan frecuente es el uso de PBL dentro de sus clases? ¿Es algo que a pesar de que lleva tanto tiempo, sigue siendo algo novedoso? ¿Lo practican, no lo practican? ¿Cuáles creen que pueden ser las limitaciones? No sé si alguien quiere participar. Carlos, tienes la palabra. Yo en lo personal lo uso relativamente poco, colaboro en 1 o 2 PBLs en el semestre, y quizás es por el temor a comprometerse más con esta herramienta educativa, porque sí es una herramienta poderosa, pero es exigente en que tampoco se puede avanzar mucho en grandes temas. Tú tienes que escoger muy bien lo que quieres revisar. Y una limitante, por eso hacía la pregunta, era que al final del PBL pedíamos un documento, y eso como que uno dice, y como
como dijeron los profesores, si usted recibe un documento lo tiene que leer, ¿no? O sea, eso quita tiempo y realmente creo que se va un poquito más allá de los objetivos reales del aprendizaje colaborativo. Y la otra gran limitante que tiene el PBL, a mi modo de ver, es que desafortunadamente somos un ejército pequeño de profesores comprometidos con esta idea y necesitamos muchas personas para cursos que en promedio son de 70 estudiantes. Entonces, pues no contamos con los 8 profesores para hacerlos con la periodicidad que uno quisiera para que de pronto un curso se basara en un aprendizaje basado en problemas principalmente. Gracias, Carlos. Mani, tienes el micrófono abierto. Hola, ¿cómo les va? Bueno, escuché atentamente a Alejandro y lo mío es un aporte mínimo con respecto a cámaras abiertas o cámaras cerradas en el desarrollo del ABP. Considero que para que no haya demasiadas diferencias entre un ABP presencial y un ABP virtual, deberíamos poder tener las cámaras abiertas, así poder tener también este apoyo de la comunicación no verbal, no tratar de evitarla, pero bueno, esa es una percepción. Gracias, Sandra, excelente lo que hacen. Gracias, Mani. Sonia Ortiz pregunta, ¿la metodología que utilizaron está programada para los próximos semestres? Cuando hayamos superado el aislamiento, ¿qué cambios tendría? Esa es una duda que tenemos ahora, porque si uno dijera, el aprendizaje basado en problemas virtual, ¿llegó por la pandemia y se va o llegó para quedarse? Y esa es una gran pregunta. Y bueno, nosotros estamos tratando de ver. Por ahora en Argentina, este año, los próximos 6 meses, creo que no vamos a tener estudiantes en las universidades en forma presencial. Por lo tanto, por ahora en este año vamos a seguir así. Y en otras universidades de otros países que lo están haciendo y que uno está acompañando, la realidad es que están dudando si no seguir en formato virtual. ¿Cómo? ¿Se escuchó? Creo que Mani quedó con el micrófono abierto. Ok. Pero, ¿me entendés, Sandra? O sea que, viste, nos queda esa cuestión. No nos desgastamos mucho la idea, ¿viste? Creo que tiene sus ventajas como sus desventajas, como toda estrategia. Finalmente, creo que no haberla conocido nos brinda por lo menos la posibilidad de preguntarnos si deberíamos hacerlo de otra manera, si lo que estamos haciendo lo estamos haciendo tradicionalmente bien. Yair Mayorga nos pide la palabra. Yair, tienes el micrófono abierto. ¿Me escuchan? Sí. Sí. Ok. Doctor Alejandro, una pregunta. Sí. Digamos que teniendo en cuenta que el PBL tiene, pues, o se centra más en las habilidades de pensamiento más que los contenidos, y que usualmente la evaluación que hacemos del PBL pues, es durante todo el proceso de aprendizaje, ¿podemos hacer evaluaciones sumativas en PBL? ¿A qué te referís con evaluaciones sumativas en PBL? O sea, digamos, es que tengo más, pues no soy experta en el tema, pero digamos, tengo más entendido que los PBL son, o nos permite hacer más evaluaciones formativas que sumativas. Entonces, ese era como mi cuestionamiento. Te cuento. Nosotros lo que tenemos viste que las evaluaciones formativas o sumativas en tanto y en cuanto qué hago con el resultado de la evaluación, primer punto. Entonces yo puedo tener una evaluación de proceso, como es la que yo tengo en el ABP, que me sirva para darle devolución a los estudiantes y utilizarlo en sentido formativo, pero a la vez la evaluación de ese proceso me permita tomar decisiones sumativas, digamos, de pasa o no pasa, digamos. Entonces, nosotros tenemos
y uno siempre recomienda que haya evaluación de proceso, y que esta evaluación de proceso permita darle devolución a los estudiantes para que vayan mejorando el proceso de aprendizaje, pero a la vez esa evaluación de proceso me permita a mí decidir si el estudiante ha alcanzado los objetivos para poder pasar o no esa unidad educacional que está cursando. No sé si fui claro, Jair. Sí, señor. Muy interesante, Alejandro. Ya vamos llegando al final de este mate de lunes. Eduardo, ustedes también en el italiano utilizaron el PBL. ¿Cómo les fue a ustedes en la experiencia durante este semestre con el PBL virtual? Gracias. Sí, claramente, digamos, las dudas, desafíos son muy parecidos a los que dijo Alejandro. Hay algunas, o sea, en general nosotros estuvimos evaluando mucho cómo les fue a los estudiantes y cómo les fue a los tutores de ABP, y la verdad que yo diría la mayor parte, tanto de estudiantes como de los tutores, refieren que pueden seguir haciéndolo y obtienen los mismos resultados positivos que si estuvieran presencialmente. Lo cual, bueno, nos lleva a esa pregunta que usted le hizo a Alejandro, es decir, ¿cómo vamos a seguir? ¿Esto llegó para quedarse? ¿O cuando se termine la pandemia, igual vamos a estar frente a frente, vamos a tener que dejar de hacerlo? La verdad que es un desafío enorme sobre el cual vamos a tener que estar pensando mucho, pero hay cuestiones que son muy concretas. En nuestro instituto, y supongo que en la mayor parte de las universidades, existe siempre un problema de espacios, ¿no? Nunca alcanzan los espacios o para dar clases magistrales o para hacer discusiones en grupos pequeños. Y al obligarnos esta pandemia a tener que virtualizarnos, muchas de estas cosas que nosotros hacíamos presencialmente, la verdad que a esta altura no se pueden sostener. Y la verdad que hay que pensarlo además como una cuestión de costo-eficiencia o costo-efectividad, en el sentido de, bueno, todas estas cosas que hacemos presencialmente, muchas de estas no las podemos hacer virtualmente. La respuesta es sí. Ahora, ¿cuántos de nuestros currículos van a tener que ser transformados virtualmente cuando fueron en realidad diseñados presencialmente? No lo sabemos. Y para producir esos cambios, tendremos que rediseñar todos nuestros currículos para contemplar específicamente y explícitamente cuánto del currículum va a tener que ser presencial y cuánto va a tener que ser virtual. No lo sé. Si alguien tiene alguna respuesta, estaría muy agradecido. Muchísimas gracias. Creo que todavía ninguno tenemos la respuesta. Estamos buscando al genio de la lámpara que nos la dé. Pero creo que esto es una luz dentro del camino, es una de las estrategias que podemos seguir utilizando, que ha demostrado ser eficiente dentro de lo poco o nada que tenemos basado en la experiencia durante la pandemia de COVID. Creo que desde una planificación, desde una organización centrada en los objetivos de aprendizaje, el tiempo y una buena metodología, finalmente creo que puede ser muy efectiva, como decía Eduardo, para los estudiantes. No importa si es virtual, no importa si es presencial, lo importante es cómo se desarrolle y que logre y esté alineado con esos objetivos de aprendizaje. Entonces creo que pues es una de las estrategias que sigue vigente y que creo que podemos seguir utilizando dentro del arsenal de herramientas para el próximo semestre y lo que siga en la educación médica en tiempos de pandemia. Muchísimas gracias a todos por habernos acompañado el día de hoy en nuestro lunes de mate. Esperamos que nos acompañen mañana en nuestra sesión magistral. Mañana tenemos con nosotros a la doctora Elena Trujillo, quien nos va a hablar sobre cómo los docentes hemos enfrentado
todo este reto de la pandemia. Como hemos hablado mucho de los estudiantes, hemos hablado de los retos que ha sido enseñar durante todo este proceso. Ella mañana lo que nos va a contar es cómo los docentes hemos sentido y afrontado el reto de enseñar durante la pandemia. Así que los esperamos mañana de 5 de la tarde México, Colombia, 7 de la noche Argentina. Les recordamos que pueden visitar nuestra página de internet, ahí está la programación de todos los eventos. Y el miércoles pues tenemos nuestro café en la mañana y el viernes, como de costumbre, en la tarde el tequila. Entonces, muchísimas gracias por acompañarnos y los esperamos en los próximos eventos. Que estén muy bien. Gracias, Alejandro. Gracias, Eduardo. Gracias a ustedes.